Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a nombrar los mejores guionistas o dibujantes que ha habido en el medio durante toda la historia. Voy a hacer una lista de 50 en la cual, pues bajo mi opinión, van a estar los mejores. Esto no significa que haya alguno que yo me pueda dejar. Vosotros me podéis decir en los comentarios si me he dejado alguno, si pondríais a algún otro nombre, si quitaríais, pero bueno, esta es mi lista. También quiero indicar que no tienen por qué estar en este orden. He puesto un orden pues principalmente para nombrarlos, pero no significa que el último pueda estar en el número 30 o que el 30 pueda estar en el número 2, no. Yo los he puesto en este orden y bueno, pues abrimos debate aquí pues para ver cuáles pondríais también vosotros, cuáles quitaríais, cuáles consideréis que es buenos, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezamos ya. Con el número 50 he querido nombrar a Bob Kane, que es el creador de Batman. Tenía que estar en esta lista precisamente por eso, porque es uno de los creadores de uno de los personajes más icónicos que puede haber en toda la historia del cómic. También podía haber puesto, por ejemplo, a Joe Siegel, etcétera. No lo voy a poner en esta lista, que es el creador de Superman, pero bueno, he querido nombrar a Bob Kane porque para mí es mucho mejor autor Bob Kane que el creador de Superman. En el número 49, Isaiah Riddick. Este es un dibujante que en estos momentos es uno de los más importantes que existen. Ha hecho Thor, Carnicero de Dioses, ha hecho Loki, que es una historia buenísima. Tanto el Thor como el Loki de Isaiah Riddick lo reseñaremos en este canal. Ha hecho también una historia para Eternos, que también la reseñaremos en este canal. Entonces, bueno, en el número 49, Isaiah Riddick. En el número 48, Alex Ross. Y aquí quiero indicar que he querido poner a este autor porque es, para mi gusto, en la actualidad, del estilo realista, el mejor de todos los que existen. Sabéis que hay otros estilos, pero en cuanto al estilo de realismo, para mí Alex Ross es el mejor. Ha hecho, por ejemplo, Justicia, de la JLA, ha hecho Marvels, para Marvel, ha hecho el Kingdom Come, que es una maravillosa obra. Estas tres que os acabo de decir las reseñaremos también en este canal. Es un portadista, para mi gusto, el mejor que hay en la actualidad. Ha hecho un montón de artbooks para películas. Bueno, en el 48, Alex Ross. En el 47, Klaus Hanson. Y aquí he querido también destacar a Klaus Hanson porque junto a Frank Miller hicieron una maravillosa pareja. Este dibujante que dibujó el Daredevil, que dibujó Electra Saga, que dibujó el Retorno del Caballero de la Noche, el Dark Knight Return, etcétera, etcétera. En el número 46, John Romita Jr. Y aquí este autor, para mi gusto, es, vamos, buenísimo. Pero también hay aquí muchos detractores. Entonces, John Romita Jr. o te gusta o no te gusta. Pero para mi gusto es una auténtica barbaridad. Ha hecho Daredevil, ha hecho Eternos, ha hecho Punisher, ha hecho la maravillosa obra Kick-Ass, ha hecho Lobezno, ha hecho Hulk. Bueno, de alguna de estas obras, por ejemplo, de Eternos, de Punisher, haremos reseñas y lo iremos viendo. De Hulk, por ejemplo, el World War Hulk lo veremos y también haremos reseñas. En el número 45, y aquí he querido destacar a uno de los creadores clásicos mejores que ha habido, que es Wally Wood. ¿Qué ha hecho Wally Wood? Pues por ejemplo ha hecho Sky Master junto a Jack Kirby, ha hecho Weird Science, ha hecho Historias de la Cripta, ha hecho Creepy, ha hecho Strange Worlds, ha hecho Daredevil, ha hecho Vampirella. Wally Wood, buenísimo. En el número 47, Todd McFarlane. Y aquí he querido también destacar a este creador porque es el creador del personaje, de uno de los personajes que a mí más me gustan, que es Spawn. Así que en el número 44, Todd McFarlane. En el número 43, como no lo podíamos nombrar, Barry Windsor Smith. Un dibujante increíble, maravilloso, con un estilo propio, que revitalizó Conan en su momento. El Conan de Barry Windsor es una pasada. Hizo Arma X, la mejor historia de Lobezno hecha y una obra maestra que reseñaremos. Ha hecho Rune para el universo Ultraverse, que también reseñaremos. Bueno, pues esto. En el número 42, uno de los dibujantes clásicos mejores que ha habido, Alex Toth. Y en este caso estamos hablando de las tiras de prensa clásicas que hubo del Zorro.
Reseñaremos estas tiras de prensa porque la verdad es que son historia del cómic. En el número 41, Alberto Breccia. Y aquí estamos hablando del Eternauta. Maravilloso cómic, obra maestra que ya reseñamos en su momento en este cómic. Increíble, Alberto Breccia. En el número 40, y aquí he querido poner una serie de autores españoles, y en el número 40 pongo a Salvador Larroca, dibujante de X-Men, dibujante de Cuatro Fantásticos. Reseñaremos los Cuatro Fantásticos de Salvador Larroca, dibujante también de Daredevil, que también reseñaremos 4 números que hizo junto a Elektra, Daredevil Elektra, que es maravilloso ese cómic. Bueno, en el número 39, Carlos Pacheco, para mi gusto, el mejor creador español que ha habido nunca. Fue uno de los primeros creadores en irse a Estados Unidos, ha dibujado X-Men, ha dibujado Arrow Smith, creador de Iberia Inc., creador de Triada Vértice, ha dibujado Superman en DC, ha dibujado Batman, ha dibujado Flash, Wonder Woman. Carlos Pacheco, lo que no haya hecho este hombre, vamos, increíble, que nos dejó hace un tiempo. Maravilloso, Carlos Pacheco. En el número 38, José Ortiz, uno de los mejores clásicos dibujantes que ha habido en España. Y aquí queremos nombrar su obra Hombre. Es maravillosa esa obra. Si podéis haceros con algún cómic de Hombre o con la historia completa, por favor leedla, porque es una auténtica barbaridad de lo mejor que se ha hecho en España. En el número 37, Jordi Vernet, creador de uno de los personajes clásicos mejores también que ha habido, que es Torpedo. También ha dibujado Clara de Noche, ha hecho American Vampire. Bueno, Jordi Vernet es maravilla pura. En el número 36, y aquí estamos hablando de uno de los mejores dibujantes clásicos también que ha habido en España, portadista maravilloso, ha dibujado los personajes para Vértice, que es López Espí. Para mi gusto, López Espí es un maestro, abrió un camino para todos los que vinieron después y es, bueno, historia del cómic español. En el número 35, Harold Foster. Y aquí estamos hablando de uno de los creadores de los personajes clásicos mejores que ha habido nunca. Personaje que empezó en los años 30 y que ha durado casi hasta la actualidad. Harold Foster, que es el Príncipe Valiente. Lo que ha hecho Harold Foster con el Príncipe Valiente ha sido historia del cómic. Es maravilla pura. En el número 34, Jae Lee. También estamos hablando de uno de los mejores dibujantes actuales, para mi gusto, que hay en el medio en estos momentos. Y estamos hablando de La Torre Oscura, de Siete Hijos, que lo reseñaremos aquí, de Superman, de Inhumanos. El Inhumanos de Jae Lee es maravilloso, lo reseñaremos aquí. Estamos hablando de Sentry, estamos hablando de Ozymandias, estamos hablando del dibujo de 1, 2, 3, 4 de los Cuatro Fantásticos, que también reseñaremos aquí. Maravilloso Jae Lee. En el número 33, John Romita Sr., el padre de John Romita. Uno de los dibujantes y de los creadores clásicos mejores que ha habido en Marvel. Spider-Man, Daredevil, X-Men, Iron Man, Capitán América. Las mejores series de los años 70 han pasado por John Romita Sr. En el número 32, Roger Stern. Y aquí estamos hablando de uno de los creadores que hizo, para mi gusto, una de las mejores historias que se han hecho en el mundo DC, que es la muerte de Superman. Y luego también quiero destacar Factor X. El Factor X de Roger Stern es maravilla pura. En el número 31, uno de los mejores creadores franco-belgas que ha habido nunca, Jan Van Hamme. Y aquí estamos hablando de Torgal, estamos hablando de 13, estamos hablando de Largo Winch, estamos hablando de una maravillosa historia, un maravilloso cómic que es Luna de Guerra. Por favor, si podéis leer Luna de Guerra de Jan Van Hamme, os lo aconsejo porque es increíble. En el número 30, John Giraud, Moebius. ¿Cómo no íbamos a nombrar a Moebius? Creador precisamente de Moebius, de la historia de ciencia ficción mejor para mi gusto que ha habido nunca. Y estamos hablando también de Blueberry,
que para mi gusto es el mejor cómic western de toda la historia. En el número 29, Jim Starlin. Lo que no haya hecho Jim Starlin en Marvel como dibujante, que ha sido el creador de las historias del espacio, de las historias estelares, galácticas de Marvel. Estamos hablando de Capitán Marvel, con la maravillosa historia de la muerte del Capitán Marvel. Estamos hablando del Guantelete del Infinito, estos dos títulos los reseñaremos. Estamos hablando de la saga de Thanos, que también reseñaremos. Estamos hablando de Muerte en la Familia, la famosa historia de la muerte de Jason Todd, la famosa historia del palancazo, que también reseñaremos. Estamos hablando de Warlock, estamos hablando de Death Star. Increíble Jim Starlin. En el número 28, Ed Brubaker. Y aquí estamos hablando de uno de los mejores creadores actuales que existen. Sin duda, la etapa del Capitán América de Ed Brubaker, para mi gusto, es la mejor etapa que se ha hecho nunca en Capitán América. Estamos hablando también de los libros de Doom, de Gotham Central, una maravillosa historia de los policías de Gotham, que reseñaremos también aquí. Estamos hablando de Catwoman, estamos hablando de Kill or by Killer, de Criminal, del Immortal Iron Fist. En el número 27, Mark Waid, también un dibujante y un creador buenísimo. Daredevil, Superman, Cuatro Fantásticos, JLA, Kingdom Come, que reseñaremos aquí, que es maravilla, historia pura del cómic. En el número 26, Warren Ellis. Y aquí estamos hablando de Transmetropolitan y, para mi gusto, de uno de los 10 mejores cómics de toda la historia, que es Planetary, y también Authority, que lo reseñaremos aquí. El Authority o el Planetary de Warren Ellis son increíbles, os los aconsejo, si podéis leeros, por favor, hacedlo. Y en el número 25, Straczynski, Michael Straczynski. Y aquí estamos hablando de Spider-Man, de una historia de Estela Plateada de Silver Surfer, que es Requiem, que es maravillosa esa historia. Estamos hablando de Civil War que revitalizó lo que es el mundo Marvel en su momento, la guerra interna entre los superhéroes, increíble Civil War. De Civil War lo reseñaremos porque es que es maravilloso. Estamos hablando de Superpower, estamos hablando de Superman, de Capitán América, de Wonder Woman. Bueno, increíble lo que ha hecho Straczynski. Y me quiero parar aquí porque haremos otro vídeo, si no se va a hacer muy largo este, con los siguientes 25 autores del cómic que ha habido en toda la historia. Espero que os haya gustado este cómic. Como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición. Leed mucho, pasarlo muy bien leyendo, y hasta el próximo Como Molan los Cómics.